Cuando la línea traviesa de la costa empieza a dibujar el flanco sureste de la península de Nicoya, se encuentra con una pequeña y blanca sorpresa que inaugura una bahía en forma de herradura incompleta a la que parecen resguardar las Islas Tortuga. Lo paradójico de la historia es que esta parcela verde que envuelve la costa de la bahía y se extiende incluso mucho más hacia el oeste es Curú, un refugio de vida silvestre de 84 hectáreas de extensión que hasta recibe visitantes que no son nativos del refugio, como ella. Estuvo a punto de convertirse en parte de lo que la tala del bosque y el fuego hicieron con casi todo el litoral sur de la península de Nicoya durante los años 30, 40, 50 y 60 del siglo XX. Esa finca, que vendía madera, plátanos y cocos, protege ahora el bosque que sobrevivió y todo lo que se ha regenerado en los últimos 60 años. Gracias a eso y a la notable disminución de la cacería, hay una marea de paz que inunda los potreros, el bosque, el viejo cocal, la playa. Ahora, hasta los tímidos venados dejan que nos acerquemos así. Desterrado el miedo a la sinrazón humana, Curú empezó a cosechar algo más que plátanos y cocos. En su hermosa bahía, no solo se divierten y aprenden los turistas. Y los pelícanos hacen festín entre las olas. La vida que renace en tierra firme parece haber convocado a las ballenas que visitan nuestras costas para que vengan a tener sus crías en sus claras y tranquilas aguas. El refugio guarda parches de bosque como este, con gigantes así, por donde peregrinan y juegan monos, pájaros, ardillas, llenándolo todo con su algazara y su música. Hay otro bosque que nace de la mágica fusión de las aguas de la bahía con las del río Curú, que desemboca en ella. Es un tupido manglar, celoso guardián de la vida que se desparrama y se apura, rebosante y plena. Pocos imaginan cuán pletórico de vida, cuán opulento y pródigo es su manglar. El de Curú es un pequeño gigante. En los potreros del refugio, a donde una vez creció un bosque, estos venados llenan con su gracia el espacio a donde en los 50s y 60s pastaba el ganado. Nadie podría decir que el cambio no ha sido beneficioso para la madre naturaleza. Hay otras huellas del pasado de Curú como finca, fáciles de ver desde el mar. La fila boscosa que abraza la bahía por el oeste parece proteger a la antigua plantación de cocos que acordona la playa. En este viejo cocal, las hojas y los cocos que caen no dejan prosperar a ningún árbol que se atreva a germinar allí. Lo que sí ocurre es que bajo estas hojas, entre los cocos, transitan y comen algunos que dan de comer a visitantes como este. También desde el mar es posible admirar la verde muralla de cerros que protege la bahía. Es el bosque que, después de haber sido talado en los años 30, renació cuando en Curú enmendaron el error, reforestando los cerros. La historia del Curú de hoy es un largo tránsito de casi 5 décadas para que la finca que comenzó talando el bosque para vender madera, que de paso era el boom de la época, corrigiera el rumbo, reforestándolo. Sin embargo, para cultivar la tierra, escogieron el modelo de las grandes compañías, el monocultivo, bajos costos y altos rendimientos.
Viera qué plátanos es, de ese curraré. Y entonces lo mandaba a... Todos los martes llegaba un carro de Nicaragua y llevaba ese carro lleno. Llegaban de San José y más lo que dejaba aquí en Paquera. Producía. Tal vez lo que aún no sabían en Curú hace mucho más de medio siglo es que el alto rendimiento de la producción de una bananera así tendría para Curú graves consecuencias. Pero fue que la tierra se enfermó. Entonces ya no producía plátanos. Hoy, después de ver lo que han hecho las multinacionales productoras de alimentos, sabemos de los enormes daños producidos por esa forma de tratar a la tierra. El suelo se empobrece y por eso es necesario usar enormes cantidades de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas para controlar las plagas que atacan estas extensas plantaciones. Ese, por fortuna, no fue el caso de Curú, que además se había visto obligada a cambiar de rumbo. Hubo que meter ganado y muy bien, el ganado muy bien. Responde. Hasta gemelos nacen. Debe que ser mucha suerte porque de 2 en 2 figuras. En Costa Rica en los años 60, 70 se dio un gran incremento en la ganadería. Pero eso que los políticos nacionales llamaban desarrollo ganadero resultó ser el asalto final del acoso a los bosques, esta vez para convertirlos en potreros. El fuego era su contraseña porque empezó a utilizarse el jaragua, un pasto africano que ardía con facilidad. Así, los potreros desnudaron cerros y llanos. Sin embargo, en Curú, el fuego se quedó afuera, proscrito, desechado. Y él no permitía fuego por ningún lado, porque cuando veía una fogata mandaba a todos los peones a aplacar. Y les decía, ¿verdad? Siempre, que eso no se hacía, que la tierra se enferma con el fuego. Igual mi papá comenzó a sembrar todo esto, pues hizo potreros, hizo todo, pero él, yo digo que él estaba bastante actualizado, aunque era una zona remota. A él le llegaban aquí los que conocemos la revista Time, que es de noticias, esa le llegaba todas las semanas, pero también le llegaba una revista, la National Geographic, que le llegaba cada mes. Y ahí él se enteraba de todas las cosas que pasaban en el mundo con respecto a la conservación. Convencido de que Curú era un paraíso que había que preservar, había alguien muy cerca de don Federico. El hermano era muy sensato. Él era y como viajaba tanto, conocía casi todo el continente americano. Y él siempre decía, ahí se acostaba en la hamaca y los oía yo comentando. Y a veces se paraba bravísimo, porque Federico se le oponía, de que no podía ser así. Así es que él lo cabresteaba, el hermano menor, ese Otto Schutt. Y eso yo digo que él lo mantuvo pues bastante actualizado, le abrió la mente y pues eso logró que él visualizara que las cosas estaban cambiando. Ese podría haber sido el momento en que don Federico decidió devolver a Curú el bosque que cortó cuando recién llegó en los años 30. Le compraba a los huilas la semilla de pochote, la soleaba y le ponía repelentes, ¿verdad? Para que no se la comieran los animales. Las envolvía en barro y les ponía abono. Y se iba a caballo regando cuando venía ya la lluvia y con las alforjonas hacia los lados llenas de semillas. En algún momento él comenzó a proteger los monos, eran los favoritos de él, o los venados, y comenzó a proteger las tortugas. En 1974 hubo un gran conflicto en Curú, porque el gobierno hizo una carretera, que es la ruta 160 hoy en día, que comunica ya lo que es Paquera, con Tambor, con Cóbano. Y en ese momento a mi papá le quitaron un 25% de lo que es Curú.
porque eran tierras que estaban en bosque, que estaban siendo mal utilizadas, que bueno, un montón de argumentos. De hecho nunca se la pagaron, nunca se la compraron ni nada, simplemente se la quitaron. Y fue la parte de montaña más espesa en Curú. Hoy en día hay un pueblito ahí de 422 hectáreas. Y eso fue un golpe muy fuerte para él en el 74 porque prácticamente perdió pues, donde inician los ríos, donde está toda la naciente de los ríos de Curú y todo esto. Por ahí en los 80 el gobierno comenzó a proteger, se hizo esta figura de refugio de vida silvestre, donde ya la gente que tenía montaña podía aplicar a esta categoría y el gobierno entonces reconoció a las personas que tenían bosque o montañas o animales que estaban haciendo un esfuerzo y les daba la categoría de refugio silvestre. Mi papá murió en el 82, el 12 de octubre de 1982, y Curú lo declararon en febrero de 1983. O sea, él dejó todo, pero no vio el resultado. Entonces, pues Curú comenzó a crecer más, a hacerse más famoso, a hacerse más valioso en cuanto a la biodiversidad y todo esto. Tal vez porque los potreros de Curú son diferentes. Algunos hasta están arbolados o están muy cerca de un palmar o del bosque que nunca se cortó. Si además añadimos los frutales que ahora se cultivan en Curú. Ahí en Curú nosotros sembramos limones y lo que está del suelo a 2 metros lo podemos aprovechar. Pero los limones que están de 2 metros para arriba, todos se lo comen los pericos, no dejan ni uno. Pero es parte del negocio y es parte de la actividad, pues es tener esa anuencia que uno siembra algo y que tiene que compartirlo con los animales. Un sueño así convirtiéndose en realidad. Un pedazo de tierra de donde todos comen y beben. Acrisolar ese empeño sigue siendo el norte del refugio. Pero como Curú también es una bahía, entonces el mar ha sido sobreexplotado, igual que fue la tierra en su pasado, o sea, son errores que se cometieron y hay que aprender de ellos. Pero hay que relacionarlo, o sea, ya lo hicimos en la tierra y aprendimos, estamos aprendiendo, ahora nos toca el mar, ¿verdad? Muchas cosas he hecho en esta vida. La escuela no, porque no había escuela en esa época aquí, ¿entiendes? Entonces, de ahí se le quedaba muy difícil. Aquí no habían carros, en esa época eran carretas que jalaban las cosas para una bodega que había en Paquera, costaba mucho ir a la escuela. Solo me dediqué a trabajar, esa fue mi vida, trabajar y trabajar. Comencé a pescar a los 7 años con mi papá y ya después, cuando ya crecí, que tenía 13 años, me fui a pescar afuera, ya buscando lanchas para trabajar y ganar plata para ayudarle a mis padres, que fue lo que hice, más que todo. Ya después, a los 20 años, fui capitán de lancha, anduve la isla del Coco en todos lados. Me conozco de frontera a frontera. Había mucho pescado en esa época, porque en esa época no había tanto trasmayo, ni nada de eso por el estilo. Había cualquier cantidad de pescado por todos lados. Pero apenas comenzaron con los trasmayos, dejaron trasmayos pegados en piedra, comenzaron a matar pescado. Porque no hay cosa más asesina para matar que el trasmayo. 2011 más o menos, se nos dio la oportunidad, digo yo, de que vinieron acá a explicarnos que era un área de pesca responsable. Esa idea pues caló bastante hondo en nosotros, en un grupo de los paquereños, y comenzamos a encaminar la idea, a madurar la idea, a ir a visitar lugares para ver cómo establecíamos aquí un complemento, digo yo, de lo que es Curú. Es algo que se propuso por parte de los pescadores, aquí se organizó a los pescadores, las comunidades costeras, para que ellos propusieran regulaciones que eran autorregulaciones para lograr, según los criterios científicos, que se recuperara el medio ambiente marino, pensando en dónde se reproducían los peces, dónde comían, dónde se iban y dónde los podíamos pescar. Entonces se creó el área marina de pesca responsable Paquera Tambor. Hay que pescar responsablemente. Nosotros tenemos un tipo de anzuelo ahora que si sale un pescado chiquitito, muy pequeño, entonces lo liberamos, porque el anzuelo no lo mata. Entonces lo liberamos, ese pescadito crece. Por eso tenemos un poquito de pescado ahora, pero esos chavalos para la veda llegan y pescan por donde uno pesca y destruyen todo.
porque la malla es muy pequeña, matan la cría. La gente de la comunidad de Paquera hicimos lo propio aquí en lo que es Paquera y también zonificamos de acuerdo a los criterios de los pescadores, que es lo importante, porque ellos conocen dónde hay peces pequeños, dónde no vale la pena pescar o qué tipo de artes ellos consideran que se pueden utilizar. No hay que olvidar, pues, que Curú es un refugio con una parte marina que cuidar. Por eso, ellos creen que la actividad pesquera no solo debe ser sostenible, también tiene que ser regenerativa. Eso significa facilitar la recuperación del ambiente marino. Para eso, utilizan arrecifes artificiales que ellos mismos construyen. Con el paso del tiempo, las llantas transmutan. Así, favorecen la reproducción, alimentación y hospedaje de especies marinas, y con esto le meten el hombro a la pesca artesanal. En Curú, así como antaño se sembraron cocos y plátanos, hoy se cultiva también el mar. Porque cultivar además significa cuidar, mantener, enseñar. Lo que es más, sus arrecifes artificiales no serán el jardín que son los arrecifes coralinos, pero cumplen un sueño. Son un lugar para renacer.